Aquí tengo aproximadamente 8 gramos de oro, lo que en dinero sería actualmente unos 400 dólares americanos. Fue encontrado de manera artesanal y hoy te invito a ver esta bella aventura. ¿A cuántos de ustedes les gusta el oro? A mí no me gusta el oro. Quiero decir que si tuviese el dinero para comprarme una joya de oro, no lo haría. No, soy sencillo. Intentaré contarte en este video improvisado una pequeña parte de cómo es buscar con estas manos el material aurífero. Para encontrar oro es necesario tener una batea. Aquí pondremos la carga, la pondremos muy llena y luego trabajaremos para que el oro descienda al fondo de la batea. Como el oro es muy pesado, irá directo al fondo. Es necesario tener mucha agua para sacar todo lo que nos sirve. Yo trabajo en esto desde, no sé, pero he trabajado muchísimo tiempo. Y la verdad, pues para hacerte rico, nunca. He trabajado semanas enteras en las cuales no he encontrado nada, a veces ni para pagar la comida, y eso es muy frustrante porque a veces tú tienes una ilusión de que metes la batea, te esfuerzas y al final de cada bateada tú piensas que vas a encontrar algo, tus ilusiones son grandes, pero cuando resulta que no, la mayoría de las veces, pues dale, al otro intento será, y así pasa una semana, se acaba la comida, quedas endeudado. Y bueno, pues tu trabajo todo se va como a la basura. No soy muy bueno hablándole a una cámara. Estoy solo y me siento extraño. Estoy solo, completamente solo. Donde yo trabajo la gente no le gustan las cámaras, ni a mí, porque uno siempre anda sucio, enlodado, pues a veces hasta los ojos como un puerco. Y nadie quiere que lo fotografíen así, nadie quiere verse cochino, siempre uno quiere verse bien. Entonces yo soy muy respetuoso con la cámara, trato de pedir permiso siempre. El oro es un mineral muy difícil de encontrar. Llegó a este planeta en meteoritos hace aproximadamente unos 200 millones de años y se encuentra esparcido por todo el mundo, generalmente en las profundidades de la Tierra. Lo difícil que está actualmente la economía en mi país me ha empujado desde varios años a caminar por estas zonas. Como yo, existen muchas más personas las cuales nos ganamos la vida, nos ganamos el pan de cada día ejerciendo esta difícil y peligrosa labor. Recuerdo que una vez me tocó caminar con algunos amigos por más de 3 días al fondo de la jungla. Nada más parábamos al finalizar el día para dormir y cenar algo. Total, estuvimos una semana aislados en el interior de la selva. Una locura. Y yo conozco a personas que caminan hasta por más de 5 días. Lo de nosotros es una vida de película. Yo he tenido experiencias que muy poca gente a mi edad ha tenido la oportunidad de vivir. Actualmente me dedico a muchas cosas para sobrevivir y hace muy poco inicié en esto de los videos en los cuales les enseño mis aventuras, algo del mundo real. No me conocen, pero soy de Ecuador, que es un país maravilloso, pero con muy pocas oportunidades. Y como cualquier otro joven tengo sueños, quiero salir adelante y hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de compartir esta historia, así que continuemos. Pero antes espero se suscriban al canal y activen las notificaciones y no se pierdan futuras aventuras. A esta tierra nosotros la conocemos como mina, ya que contiene pequeñas migajas de oro y no se las puede ver a simple vista. Para encontrar oro cargamos este material dentro de la batea y para aprender a hacer esto es muy difícil. En mi caso no nací en familia minera y tuve que aprender y me llevó tiempo lograrlo, pero un día lo conseguí. Aún no he tenido la suerte de encontrar ningún pepo, pero quizá más adelante. Aquí voy una vez más. Me he puesto la cámara sobre mi barriga. No le he cargado la batea al 100%, pero sí pesa bastante. Tengo que caminar hasta donde hay agua. Tengo la espalda hecha a pedazos, pero he llegado. Quiero enseñarles cómo es que se playa, pero está muy difícil. Tengo las manos mojadas y con una mano no se puede. Tengo que usar las 2 manos. Voy a ver cómo lo resuelvo.
No tuve suerte esta vez, tengo que seguir participando. Como yo no puedo enseñarles, este buen amigo será quien les enseñe cómo es el proceso de lavada. Él es un crack, ha lavado oro desde que era un niño, así que están viendo a una leyenda, todo un experto. Miren qué rápido lo hace. Y miren por acá, está otro crack, él también hace este trabajo desde que era muy niño. ¿Qué tal, Han salido las piedras y en este centro de la batea es donde queda el oro. Ok, veamos lo que aparece. Vamos a ver qué tal le fue. Y sí, ha conseguido una migaja de oro. Pero veamos a este otro crack. Esperemos que le vaya mucho mejor. Ojalá que consiga uno que pese algunos gramos, ya que esa es la ilusión de cada persona cuando viene a la selva a playar. Chequen lo que hace. Revuelve las piedras para que si por alguna razón haya subido en esta carga algún pedacito de oro, pues se vaya al fondo de la batea y al final pueda atraparlo. Ver este proceso resulta fácil, pero si van a intentar hacer esto, sabrán lo difícil que es. Es todo un reto. Muchos de ustedes no tienen ni la mínima idea de cómo cansa la espalda y estar horas y horas en esa posición. Y no olvidemos que se tiene que estar bajo el sol y también completamente mojado todo el día. Y para llegar a ser así de pro lleva mucho tiempo. Sobre el oro existen infinidad de leyendas. Quizá más adelante seguro se las voy a poder contar. Yo en estas tierras he visto en extrañas ocasiones que amigos han encontrado, por ejemplo, alguien encontró un anzuelo de oro. También alguien más encontró una moneda y eso no es leyenda, porque yo mismo lo vi con mis propios ojos. Pero vaya, esos son casos muy extraños. La realidad es que es muy difícil encontrar oro. Quizá muchas personas lleguen a crear buenas expectativas acerca de este trabajo y se van a equivocar, y que ojalá por un día pudiesen vivir lo que vivimos nosotros, pues estoy seguro de que al poco tiempo renunciarían. He visto a personas perder su inversión y al final se van con el rabito entre las patas. Es que no todo lo que brilla es oro. Y este crack, este genio ha terminado y ahora mismo vamos a ver su suerte. ¿Lo ven? Nada más que migajas. Así es, tiene que seguir participando. Esta migaja de oro nosotros la guardamos celosamente en un frasco con tapa que le llamamos mate. Le echamos un poco de agua y se la guarda a buen recaudo. En las tardes la lluvia siempre nos acompaña. Ya casi finaliza el día y yo no hice nada, pero mis amigos me han dejado filmar lo que han logrado hacer en una semana. A este proceso le llamamos depuración, que básicamente es quitar el exceso de arena y volverlo a guardar en el mate. Toca tener mucho cuidado porque aunque sea muy poco, sirve para poder comprar algunos alimentos. ¿Alguna vez vieron la película El diamante de sangre? Y es que esta joya es oro y pesa cerca de unos 8 gramos. Eso es unos $400 americanos. Tengo la oportunidad y el permiso de filmarlo. No es mío, es de un suertudo que lo encontró. De manera artesanal, como dije antes. Es algo inusual, pero a veces pasa. Así que él obtuvo una recompensa por tanto trabajo. Y bueno, así es como culmina un día de trabajo aquí en la selva. Por la mayor parte del tiempo no pude usar la cámara. Nada más acabo de llegar al campamento, totalmente mojado. Lo del tema económico, pero la experiencia sí se gana. Mañana dejaré el equipo aquí y pues iré a darle para conseguir algo para el fin de semana. Nos veremos en un futuro video. Agua de coco, ¿verdad? Agüita de coco yo tengo que beber.